era quizás lo más sorprendente de Jesús. Él había elegido no solamente ser de la ciudad de Nazaret, sino que también nació en un pesebre. Alguien que no tenía en él, así como presenta el libro de Isaías, no tenía ningún llamativo. Jesús, lejos de estar en la opulencia, nació con una humildad increíble. Me parece que ninguno de los que estamos posiblemente estudiando esta lección, o por lo menos tú que me estás mirando, sabemos que la gran mayoría de nosotros, si no hemos nacido en un hospital, por lo menos hemos nacido en una casa, hemos nacido en un lugar quizás con mejores condiciones que nacer en un establo, en un lugar. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos cada sábado. Hoy estamos compartiendo la lección número 8 de la lección de Escuela Sabática para esta semana, la cual se titula Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Me gustaría, antes de iniciar, que podamos tener una palabra de oración y podamos ponernos en las manos de nuestro Dios. Eterno y amante Padre Celestial, Señor y Dios, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Queremos pedirte, oh Dios, en este momento, que nos permitas poder encontrar la sabiduría que tú quieres que nosotros tengamos a través del estudio de la Escuela Sabática para esta semana. Pedimos que tu misericordia nos alcance y que nosotros podamos ser bendecidos por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. La lección de esta semana es una lección sumamente interesante, muy llamativa para nosotros como cristianos, debido a que en esta lección, en este repaso, vamos a encontrar diferentes elementos que nos ayudan a entender, a explorar la vida y la obra de Jesús y cómo las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento reafirman esto en el cumplimiento de la vida de Cristo en el Nuevo Testamento. Como esto confirma especialmente el Mesías como el prometido Hijo de Dios. Es interesante comenzar mencionando el contexto de Juan capítulo 5, versículo 17, capítulo 20, capítulo 36 al 40 también, y mirar algunos detalles importantes. Juan no registró las señales y los milagros de Jesús solo porque fueran hechos extraordinarios. Más bien, las obras de Jesús eran pruebas claras de que Él venía del Padre y de que Él era el Mesías prometido. Jesús mostró con sus obras que Él y el Padre eran uno. En Juan capítulo 5, versículo 36, Él mismo dice: las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Las señales que aquí se mencionan no solo eran milagros, sino testimonio del origen de Jesús. Es por eso entender que la autoridad de las Escrituras es algo tremendo en la vida de Cristo. Jesús constantemente apelaba a las Escrituras del Antiguo Testamento para mostrar que Él era el cumplimiento de las profecías. En Juan capítulo 5, versículo 39 al 40, Él les dice a los líderes religiosos: escudriñan las Escrituras y no quieren venir a mí para tener vida. Jesús afirmó que las Escrituras testifican literalmente de Él. Es importante entender que las Escrituras siguen siendo la base para nuestra fe también hoy día. Y al igual que en los tiempos de Jesús,
Hoy nosotros debemos de buscar la verdad en la palabra de Dios. Hay mucha gente que busca elementos exteriores, pero hoy en día todavía la palabra de Dios sigue siendo la fuente de la verdad y la base de nuestra fe. Es interesante también comprender ciertos elementos. Por ejemplo, muchos pasajes del Antiguo Testamento predicen la venida del Mesías. Por ejemplo, Juan capítulo 1 versículo 3 cita literalmente a Isaías 40 versículo 3, un versículo del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 3, que cita literalmente o puntualmente a Isaías, que es del Antiguo Testamento, en su capítulo 40 y el versículo 3. Voz de uno, dice allí, que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y entonces allí está hablando de nada más y nada menos que de Juan el Bautista, quien prepararía el camino para que Jesús pudiera venir a nacer en el mundo y salvarnos del pecado. Existen otras profecías también del Antiguo Testamento que son cumplidas o que tienen su cumplimiento en el Nuevo. Por ejemplo, en Juan capítulo 2 versículos 16 y 17, Jesús cumple el Salmo 69 versículo 9, que allí habla de la pasión por la casa de Dios. Y en Juan, por ejemplo, capítulo 7 versículo 38, se cita a Jeremías capítulo 2 versículo 3, mostrando cómo Jesús satisface la sed espiritual del pueblo. Me llama mucho la atención esta conexión que hay entre el estudio que hace el autor de las profecías que estuvieron en el Antiguo Testamento, pero sin embargo que se cumplieron, tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Otro punto interesante es el rechazo de los líderes religiosos, especialmente basados en lo que tiene que ver con Juan capítulo 8 versículo 12 al 30. Los líderes, la forma en como ellos rechazaron realmente las verdades que ya habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento. Dice: a pesar de las evidencias, muchos líderes religiosos rechazaron a Jesús. En Juan capítulo 8 versículo 19, Jesús les dice: ustedes no me conocen a mí ni al Padre. Ellos estaban cegados por las tradiciones y sus corazones debido a esto habían sido endurecidos. Es por eso que es interesante entender que es fácil criticar a los fariseos, pero debemos preguntarnos: ¿estamos nosotros también como ellos rechazando la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tradiciones o prejuicios, deberíamos preguntarnos, podrían estar impidiéndonos ver a Jesús como el Mesías? No solamente en el tiempo de Jesús hubieron personas que lo rechazaron, personas que en su corazón, en su vida, posiblemente tenían tantas tradiciones y tantas cosas que no eran capaces de ver a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Hoy en día hay muchas verdades bíblicas que lastimosamente se están descuidando, porque hay mucha gente que por las tradiciones que hay, ciertas cosas que tenemos ahora, pueden estar interfiriendo entre lo que Dios quiere que nosotros entendamos y lo que Dios espera que nosotros hagamos, en contraposición de lo que la sociedad, las tradiciones, el mundo nos está presentando. Si yo quisiera entonces en este momento resumir la lección y obtener un aprendizaje, yo diría que a lo largo de esta lección nosotros podemos ver cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Sus señales, sus palabras y su vida misma testifican de que Él es el Mesías prometido. Estamos esperando ahora la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, y pudiéramos mencionar lo que tiene que ver con la reflexión final. Nos queda una lección importante, y es que a pesar de las pruebas claras de quién es Jesús, muchos lo rechazaron. Es por eso que hoy debemos nosotros asegurarnos de cumplir de no repetir ese error
sino de reconocer que la obra de Cristo en nuestras vidas debe de ser una realidad. Por eso yo les quiero invitar a que esta lección de escuela sabática nos impulse a estudiar más las Escrituras y a permitir que la luz de Jesús ilumine nuestras vidas, para que no solo creamos en Él, sino que sigamos su ejemplo y cumplamos su voluntad. Con este mensaje en mente, quiero invitarte ahora a que podamos pedirle a Dios que Él nos ayude, que nos dirija a seguir estudiando, escudriñando, aceptando y cumpliendo su voluntad. Sigue acompañándonos cada semana en el estudio de la lección de la escuela sabática, y que este sea de bendición para ti, para tu vida y para tu familia. Una breve oración quiero tener ahora contigo, y me gustaría que me acompañes cerrando los ojos. Señor, gracias por este estudio. Rogamos que tu bendición nos acompañe cada día. Gracias por dejarnos las Sagradas Escrituras, en las cuales encontramos sabiduría y salvación. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén.